la ingeniería insólita del SR-71 Blackbird. Durante décadas, el SR-71 Blackbird fue un secreto guardado bajo llave. Diseñado en plena Guerra Fría, este avión no solo era rápido, era prácticamente intocable. ¿Cómo logró la ingeniería de los años 60 crear algo tan avanzado que aún hoy parece sacado del futuro? Quédate hasta el final porque vamos a revelar el detalle más increíble de su diseño. Uno que aún hoy sigue sorprendiendo a los ingenieros modernos. Un diseño que parecía de otro planeta. El aspecto del SR-71 Blackbird fue una ruptura total con los conceptos tradicionales de aviación militar de su tiempo. En lugar de seguir las líneas convencionales de los cazas de mediados del siglo XX, sus diseñadores optaron por una estructura radicalmente futurista, casi alienígena, que priorizaba la evasión de detección tanto como la velocidad. Su fuselaje largo y esbelto, combinado con alas en delta de pronunciado ángulo, fue concebido para minimizar la resistencia aerodinámica a altas velocidades y reducir la firma de radar. Esta forma angular y afilada no obedecía solo a principios estéticos. Cada superficie, cada vértice y cada ranura respondía a cálculos precisos que tenían como finalidad confundir los sistemas de rastreo enemigos. Lo insólito es que esta aproximación al diseño furtivo precedió por décadas a lo que hoy entendemos como tecnología stealth. En ese momento, conceptos como la reflexión difusa de ondas electromagnéticas eran aún incipientes en la mayoría de las aeronaves. El Blackbird, sin embargo, ya integraba esos principios de forma orgánica. Se eliminaban ángulos rectos y se optaba por superficies inclinadas para desviar el radar. Incluso la elección del color oscuro, un tono negro azulado, servía para disipar parte del calor generado y camuflar el avión en misiones nocturnas. Más allá de la silueta, los materiales utilizados en la piel del avión también jugaron un rol crucial. Se incorporaron compuestos que absorbían parte de la radiación electromagnética, reduciendo aún más la visibilidad para los radares enemigos, velocidades que derretían el metal. El SR-71 era, literalmente, una máquina de calor. Al volar por encima de los 3.500 km/h, su estructura enfrentaba una fricción atmosférica tan intensa que las temperaturas en su superficie superaban los 300 grados centígrados. Ningún avión anterior había sido expuesto a semejante castigo térmico durante vuelos sostenidos, y esto implicó un desafío técnico sin precedentes. El material convencional simplemente no era una opción. Se descartaron el aluminio y el acero porque se deformaban o fallaban bajo tales condiciones. Fue entonces cuando los ingenieros optaron por el titanio, un metal exótico y sumamente difícil de trabajar, pero que ofrecía una resistencia al calor mucho mayor sin comprometer la integridad estructural. A pesar de sus ventajas, el titanio tenía un gran inconveniente: su comportamiento impredecible durante la fabricación y su reacción con herramientas convencionales. Para poder trabajar con este metal, se tuvo que rediseñar incluso el proceso industrial. Estados Unidos no poseía suficiente titanio en sus reservas, por lo que, irónicamente, tuvo que adquirirlo discretamente a través de terceros, provenientes de la mismísima Unión Soviética, su principal adversario. Además, se desarrollaron técnicas de soldadura específicas y métodos de ensamblaje completamente nuevos, adaptados a las exigencias térmicas del vuelo supersónico. ¿Un avión que goteaba combustible? Una de las características más desconcertantes del SR-70, y uno era su aparente fuga de combustible mientras estaba en tierra. Lo que parecía un defecto grave era, en realidad, una solución intencionada ante los retos de la expansión térmica a altas velocidades. Los depósitos internos no estaban completamente sellados en frío, sino que dependían de la dilatación del metal en pleno vuelo para cerrarse herméticamente. Esto significa que mientras el avión se encontraba en la pista, el titanio estaba contraído y dejaba espacios microscópicos por los cuales el combustible se filtraba lentamente. No era una pérdida peligrosa, sino una consecuencia prevista del comportamiento del material bajo diferentes temperaturas. En cuanto el Blackbird alcanzaba su altitud y velocidad de crucero, el calor generado sellaba esos espacios con precisión absoluta. El combustible en sí también fue diseñado especialmente. El JP-7, un tipo de queroseno de alta estabilidad térmica, tenía un punto de inflamación tan alto que podía manipularse con relativa seguridad, incluso durante estas fugas en tierra. Su composición lo hacía resistente a la ignición accidental, una necesidad absoluta cuando el líquido podía entrar en contacto con componentes aún calientes del motor o del fuselaje. Motores con mente propia. El sistema de propulsión del SR-70 fue uno de los avances más complejos y menos comprendidos de su tiempo.
Sus motores Pratt Whitney J58 no solo eran capaces de impulsar el avión a más del triple de la velocidad del sonido, sino que lo hacían adaptándose de manera continua a las condiciones aerodinámicas sin necesidad de intervención constante por parte del piloto. A bajas velocidades, estos motores funcionaban como turbinas convencionales, comprimiendo el aire y mezclándolo con combustible para generar empuje. Sin embargo, a medida que el avión aceleraba, el flujo de aire entraba con tal fuerza que los compresores se volvían innecesarios. En ese momento, el motor se transformaba gradualmente en un estatorreactor, utilizando la presión del propio aire para la combustión. Este cambio de comportamiento era automático, controlado por un complejo sistema de geometría variable que regulaba las entradas de aire mediante conos móviles llamados espigas. Estos conos se deslizaban hacia atrás o adelante dependiendo de la velocidad, ajustando el flujo con una precisión que evitaba que los motores se apagaran o explotaran. La coordinación entre ambos motores era vital para evitar pérdida de control, por lo que el sistema de gestión tenía que reaccionar en fracciones de segundo ante cualquier variación de presión o temperatura. ¿Indetectable por radar? Casi. Uno de los grandes logros del SR-70 fue su capacidad para evitar ser detectado por los radares enemigos. Aunque no era completamente invisible, su huella electromagnética era tan reducida que se volvía extremadamente difícil de rastrear y, sobre todo, de interceptar. Esto se logró a través de un diseño que no dejó ningún detalle al azar. Las superficies inclinadas y bordes alabeados de la aeronave desviaban las ondas del radar en direcciones que no regresaban al emisor, reduciendo significativamente el rebote. Además, las tomas de aire y otras aberturas fueron diseñadas para minimizar los ángulos de reflexión. Incluso las zonas más calientes del motor, que suelen emitir fuertes señales infrarrojas, fueron cubiertas o ubicadas de manera que fueran menos visibles para los sensores térmicos. El recubrimiento del fuselaje también jugó un rol importante. Se utilizó una pintura especial con partículas absorbentes que mitigaban aún más la firma de radar. Si bien no era suficiente para hacer al avión completamente invisible, sí dificultaba enormemente el trabajo de los sistemas de detección soviéticos, que a menudo solo lograban registrar el paso del Blackbird cuando ya estaba saliendo de su zona. Subía tan alto que tocaba el borde del espacio. La altitud operacional del SR-70 era sencillamente asombrosa. Volaba a más de 25 kilómetros por encima del nivel del mar, muy por encima de los vuelos comerciales y de la mayoría de las amenazas terrestres. A esa altura, la atmósfera es tan delgada que las alas casi no encuentran resistencia, y el cielo comienza a oscurecerse, mostrando la curvatura de la Tierra con una nitidez sobrecogedora. Esa posición estratégica le permitía recolectar información visual y electrónica sobre áreas extensas en muy poco tiempo. La ventaja de altura también dificultaba la acción de misiles antiaéreos, que no siempre podían alcanzar tales niveles o, si lo hacían, llegaban con una trayectoria predecible que facilitaba su evasión. Volar tan alto requería un control extremadamente preciso. La delgada atmósfera significaba que había poco margen para maniobras bruscas. Cualquier desviación podía llevar al avión fuera de sus parámetros seguros. Sin embargo, los sistemas automáticos y el diseño aerodinámico mantenían al SR-70 estable incluso en estas condiciones extremas. Pilotos casi astronautas. La tripulación del SR-70 no era ordinaria, y tampoco lo era su equipamiento. Debido a las altitudes y velocidades alcanzadas, los pilotos usaban trajes presurizados muy similares a los de los astronautas, diseñados para protegerlos de la falta de oxígeno, los cambios extremos de temperatura y la posibilidad de una eyección en condiciones letales. Estos trajes contaban con sistemas de oxígeno independiente, capas térmicas y mecanismos automáticos que se activaban en caso de pérdida de presión. Los cascos, herméticos y dotados de comunicación integrada, eran casi idénticos a los utilizados en misiones espaciales. Esto no era un lujo, sino una necesidad impuesta por las condiciones del vuelo, donde cualquier fallo podía resultar fatal en cuestión de segundos. Los entrenamientos también estaban a la altura del reto. Los pilotos pasaban por rigurosas pruebas físicas y psicológicas, así como simulaciones complejas que los preparaban para todo tipo de emergencias. Volar el SR-70 no era simplemente controlar una máquina, era enfrentarse a un entorno que rozaba lo extraterrestre, una experiencia reservada solo para los más capacitados. El SR-70 Blackbird fue una joya de la ingeniería que sigue dejando boquiabiertos a quienes la estudian.
En una época sin inteligencia artificial ni supercomputadoras, lograron crear una nave que parecía ir en contra de las leyes de la física. Ahora te pregunto, ¿podríamos hoy construir algo tan adelantado con la misma audacia? Déjame tu opinión en los comentarios, y si te gustó este viaje al pasado de la aviación, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Nos vemos en la próxima ocasión.